Hola estimados participantes, sean bienvenidos una vez más a su aula ATGEC. En esta semana vamos a ver un poco de lo que son las funciones básicas. Para ello tenemos dos guías prácticas. La guía práctica número 1 son el archivo de enlace de entrega, la guía práctica número 2 y la entrega de la práctica 2. También tenemos el foro sobre funciones básicas que nos permitirá hacer consultas sobre la guía práctica 1 o la guía práctica 2. Bueno, para comenzar a hacer nuestra primera guía práctica, descargamos las indicaciones. En mi caso, yo ya la tengo descargada. Dice, abre un nuevo libro de Excel. Sitúate en la celda B2. Aquí tengo, celda B2. Y pulsa sobre el botón F de X. Recordemos que habíamos visto en videos anteriores cómo aplicar formato básico de fuente, alineaciones, números y explicábamos que F de X nos mostraba todas aquellas funciones que comúnmente utilizamos. Bueno, dice mi primer ejercicio, sitúate en la celda B2 y selecciona sobre F de X, buscamos la categoría de fecha y hora y vamos a elegir la función ahora. Entonces coloco F de X y me va a aparecer este cuadro de diálogos. Tenemos que estas son las que se han utilizado recientemente, por eso dice usadas recientemente. Pero según mi ejemplo vamos a buscar en la categoría las que se llama fecha y hora. Entonces acá buscamos las que dicen fecha y hora y ahí tenemos la función ahora, que es la que estamos buscando. Vamos a dar clic sobre dicha función, le doy a aceptar y me va a aparecer este cuadro de diálogo. ¿Por qué? Porque la función ahora, además que me devuelve el formato actual de fecha y hora, para poder ser utilizada con otra función, simplemente agregamos dentro del paréntesis la función que vamos a utilizar, pero en nuestro caso no la vamos a necesitar, entonces simplemente damos clic en el botón aceptar para que quede solo la función vacía. Cuando damos clic en el botón aceptar, automáticamente me va a mostrar el formato de la fecha con la hora. La siguiente indicación de mi ejercicio, esto es lo que ya les expliqué, dice, sitúate en la celda C4 y escribe el día de hoy en formato de número. Por ejemplo, solo vamos a escribir el número del día de hoy en la celda C4. Esta es la columna C, fila 4. El día de hoy es 20. Doy un enter. Luego me dice en la celda C5 el mes. Nuestro mes es 8. Entonces en la C5, 8. Y luego dice en la celda C6 el año, en mi caso 2019. Luego dice, sitúate en la celda D8 y pulsa sobre F de X, escoge la función fecha y pulsa el botón aceptar. Entonces eso es en la celda D8. Pulso sobre F de X y dice que ahora la función que voy a utilizar o a buscar es la que se llama fecha. Bajo con la flechita y aquí tenemos fecha. Doy clic en el botón aceptar y en el cuadrito de argumentos me sale el cuadro de argumentos donde dice año. Voy a seleccionar la celda. Si se fijan, estoy seleccionando el año. Ahora para bajar al siguiente doy clic en el mes y selecciono la celda donde puse el 8 y en el día la celda donde puse el día. Doy clic en el botón aceptar y automáticamente me sale la fecha completa del día de hoy. Luego me dice, según las indicaciones, vamos a calcular nuestra edad. Sitúate en la celda F3 y escribe tu fecha de nacimiento en formato de día, mes y año. Entonces, esta es la celda F3. Y vamos a colocar, por ejemplo, supongamos nací el 1 de mayo de 1900, vamos a poner una fecha ficticia, 1996, por ejemplo. Dice,
En la celda G3 escribe hoy. Esta es mi celda G3. Igual lo podemos hacer de dos formas, dando clic en la celda símbolo igual y escribo la función hoy, me van apareciendo. Y otra opción es dar F de X y siempre en la categoría de fecha y hora voy a buscar la que diga hoy. Ahí está, le doy a aceptar y ya está la fecha de hoy. En la celda H3 vamos a usar una función que se llama día 360. Como fecha inicial vamos a tomar la fecha en que nacimos y como fecha final la fecha de hoy. Y en el método escribimos verdadero. Entonces me voy a la celda H3 y ahí coloco la función que se llama 360. Días 360. Doy doble clic. Como fecha final, esta es la otra forma que les había mencionado. Como fecha inicial selecciono la fecha o el año en que nací. Si se fijan, voy a pasar a mi siguiente valor colocando un punto y coma. En esta opción tenemos que para pasar de fecha inicial a fecha final, antes debo de colocar un punto y una coma. Eso va en dependencia de lo que mi teclado me indique. Ya pasé a fecha final, sería la fecha en que nací, y en el método es verdadero porque en ese periodo de fecha fue que nací. Doy clic, un enter, dice que he vivido hasta el momento 8.389 días. Recordemos que días 360 me calcula exactamente cuántos días he vivido desde la fecha en que nací hasta la fecha de hoy. Luego me dice que en la celda H4 voy a dividir el resultado entre 360 días para obtener los años. Entonces acá, símbolo igual, selecciono la celda H3 entre los 360 años, doy clic y dice que he vivido 23 años 3 meses. Voy a disminuir. En la sección número están las opciones de aumentar decimales o disminuir decimales. Entonces yo voy a disminuir decimales porque no me interesa tener tantos decimales de precisión. Con tener 1 y ahí tengo 23 años con 3 meses. Hasta aquí hemos llegado a la primera parte del ejercicio, calcular cuántos días, cuántos años he vivido, y hasta el momento hemos utilizado 4 funciones básicas: la fecha, hora, ahora y días 360. Cambia el nombre de la hoja 1 por ejercicio hora con color de etiqueta amarillo. Entonces me voy y acá coloco doble clic, ejercicio hora, y color de etiqueta, doy clic derecho, color de etiqueta, y busco un amarillo que sea a mi antojo. Aquí amarillo, y ya tengo el primero. Luego dice aplícale a todos los valores, formato de celda, bordes, rellenos, tipo, color de letra, a mi gusto. Me tiene que quedar algo parecido a esto, muy similar. Una vez aplicado el formato, vamos a trabajar nuestro segundo ejercicio. Agregamos una nueva hoja en el que vamos a realizar esta tabla. Para agregar una nueva hoja, doy en el símbolo de más a la par de ejercicio hora y comienzo a editar los datos que me tiene esta tablita. Una vez que hemos finalizado de editar toda la tabla, vamos a comenzar a realizar las indicaciones del ejercicio. Aquí hay una pequeña nota. Recuerda que cuando utilizamos puntos debemos de tomar en cuenta la configuración del teclado. Si mi teclado está en español, utilizaremos punto y coma. Eso es si el teclado está en versión estadounidense, me sale la coma. Si está en latinoamericano, me sale el punto. En mi caso, mi laptop está configurada con teclado estadounidense, por eso me sale 0,12, pero es 0.12, es decir, él me lee el punto como coma. Entonces
En mi caso sale así, en el de ustedes puede que aparezca 0.12 aquí, 0.12, 0.15, 0.2 y así sucesivamente. Dice, interés, utiliza la función producto con los datos préstamo e interés. Para realizar esta práctica tuvimos que haber leído lo que era el tema de funciones más usuales. Ahí le explico algunas funciones, como por ejemplo aplicar, sumar, producto, totales, mínimo, máximo, etcétera. Bueno, con la función producto vamos a calcular el interés tomando en cuenta las columnas producto e interés. Entonces me coloco aquí igual función producto. Recuerden que puedo ir colocando el nombre de la función y automáticamente me va a ir apareciendo un listado con los posibles nombres de posibles funciones que vaya a utilizar. En mi caso voy a utilizar producto. ¿Qué hace producto? Multiplica dos valores. En mi caso será préstamo e interés. Selecciono los dos, cierro paréntesis y le doy un enter. Y así sucesivamente con cada uno de los valores. Utilizo nuevamente la función producto, doy doble clic sobre la función, selecciono mis dos valores, cierro paréntesis y presiono enter. Ahora, para calcular el valor de total, dice que voy a utilizar la función suma. ¿Y a quién voy a sumar? A la columna préstamo y la columna interés. Entonces, igual, función suma, escribo, o puedo dar clic en el botón F de X, doble clic sobre suma y selecciono mi columna préstamo. Para pasar al siguiente número, presiono punto y coma, más la columna interés. Si ambas columnas estuvieran una junto a la otra, simplemente arrastro los dos valores, pero si nos fijamos tenemos la columna interés entre medio que no la debemos de sumar. Por lo tanto, para hacer la suma utilizo los separadores, en este caso punto y coma, cierro paréntesis y doy un enter, y así sucesivamente hasta rellenar toda la columna. Ahora vamos con mi columna cuotas. Dice que cuotas voy a colocar o escribir valores no mayores a 48 meses, es decir, de 12 a 48. Es decir, que en la columna cuota voy a colocar valores que no pasen de 12 a 48. Aquí puedo poner 36 meses, 15 meses, 18, 24, 29 y así sucesivamente hasta rellenar todos los campos. Para calcular la columna amortización dice que va a ser el total entre cuotas. Entonces eso, como no hay una función que lo permita, utilizo la columna total entre cuotas. Si se fijan, no estoy utilizando una función, sino operaciones básicas. Entonces tenemos el total entre cuotas. Y para calcular el subtotal es el total menos la amortización. Entonces sería igual al total menos la amortización. Presiono enter y ahí tengo calculado los dos valores. Una vez calculada la amortización y el saldo, vamos con el siguiente inciso que dice totalizar las columnas utilizando la función suma. Acordémonos que cuando dice totalizar es sumar y que le vamos a aplicar signo de Córdoba con dos decimales. Es decir, acá vamos a agregar una columna que se llame total y vamos a sumar las columnas que ameriten hacer la suma. En nuestro caso vamos a utilizar la función suma. Recordemos que sería el préstamo, punto y coma, para separar el valor. Ese punto y coma va dependiendo de lo que me pida la función. La columna de interés no la vamos a sumar porque no lo amerita, perdón, el porcentaje de interés, pero la columna de interés sí. Luego selecciono el total, la amortización, cuotas no porque no lo amerita, y el saldo. Cierro paréntesis porque es mi último valor y presiono un enter. Luego aplico a las columnas que lo ameritan, como la columna de préstamo, presiono la tecla control para seleccionar columnas que no estén juntas y selecciono todas aquellas columnas que ameriten modificar
el valor de el ajuste de número con 2 decimales. Entonces selecciono formato celda, puede ser de número o de tipo moneda. Recordemos que aquí podemos buscar el valor con 2 decimales de precisión, usar separadores de miles, y si quiero que me aparezca el símbolo moneda, pues lo tengo que hacer con contabilidad o con moneda, cualquiera de los dos me sirve. Una vez que ya tengo los valores, busco el símbolo Córdoba, aquí está, español Nicaragua, y doy clic en el signo positivo, doy en el botón aceptar. Si se fijan, me salen numerales. Esto no es que esté malo, simplemente debo dar doble clic sobre la celda, perdón, sobre la columna, para que se me amplíe al ancho de la columna conforme a los números que ya tengo dentro. Ahora dice mi ejercicio: aplica formato, tipo de letra, aplica tipo de letra, estilos negrita, inclinación de 45, solo más si así lo amerita para los títulos. Esto es para los títulos, y para la tabla otro tipo de formato. Ya le hemos aplicado un tipo de letra, Berlin-Sam tamaño 12, color azul, un borde a la tabla, el borde gris que me pedía, el nombre de la hoja en préstamos, y si nos fijamos la etiqueta está en verde. Vamos con nuestro tercer ejercicio. Para hacer este tercer ejercicio agrego una nueva hoja de nombre alumnos con color de etiqueta púrpura. Entonces doy clic en más, esta nueva hoja se va a llamar alumnos y color de etiqueta púrpura. Aquí tenemos color púrpura. Lo siguiente será crear la tabla. Una vez que hemos rellenado los datos de la tabla, vamos a calcular los siguientes parámetros. El promedio de notas de inglés. Si nos fijamos, puse promedio por clase y promedio por alumno. Entonces, el promedio de notas de los alumnos de inglés. Entonces, utilizo símbolo igual, función promedio, y calculo solo el promedio de las notas de inglés. Cierro paréntesis, doy un enter, y mi promedio es de 2.9. Luego dice promedio de notas de francés. Entonces voy con la columna francés, igual promedio, y selecciono toda la columna de francés. Cierro paréntesis y doy un enter. Luego dice promedio de Juan. Entonces busco a Juan y calculo el promedio de Juan, igual promedio, pero solo selecciono los datos de Juan, desde inglés hasta portugués. Cierro paréntesis y doy un enter. Luego calculo el promedio de Carlos. Entonces selecciono a Carlos, igual promedio, doy doble clic, selecciono todas las notas de Carlos, cierro paréntesis, y voy con las notas de Santiago. Entonces voy con Santiago, igual promedio, selecciono todas las notas de Santiago, cierro paréntesis, y luego me dice que vamos a calcular la nota máxima y la nota mínima de todas las notas. Entonces por eso lo puse acá, igual función min, porque el primero es la nota mínima, y selecciono todo el rango de notas desde inglés hasta portugués. Dice, cierro paréntesis y doy un enter, dice que la nota mínima es de punto 1, y para calcular la nota máxima utilizo la función max. Selecciono todo el promedio de notas, cierro paréntesis y doy un enter. Dice que mi nota máxima es de 5 puntos. Ahora, dice mi siguiente ejercicio: ¿cuántas suman las notas mayores a 3? Entonces acá voy a utilizar una función que se llama contar punto
perdón, sumar.si, sumar, porque dice que quiere la suma de todas aquellas que sean mayores que 3. Sumar.si, selecciono todo el rango de notas porque me van a sumar todas aquellas que sean mayores que 3. Entonces selecciono el rango, que es mi primer valor. Mi criterio sería las mayores. Eso lo hago con comillas dobles. Siempre que vaya a utilizar una función que tenga un criterio, entonces ya sea para texto o para simbologías de mayor, menor, etcétera, voy a utilizar comillas. Las mayores que 3. Ese va a ser mi criterio. Y selecciono el rango de sumas, que siempre va a ser el mismo valor de mis columnas. Cierro paréntesis y le doy un enter. Dice que la suma de todas ellas da 99.8. Lo siguiente que me pide calcular es la moda, es decir, aquel valor que más se repite dentro de la matriz. Para eso ocupo la función moda o la función moda.1. Recordemos que esta función solo está disponible si tiene compatibilidad con Excel 2007 o versiones anteriores, es decir, versiones a Office 2013 me aparece así como lo ven acá, con un modo de compatibilidad. Pero moda y moda.1 hace la misma función, devuelve el valor más frecuente dentro de un rango de datos. Voy a dar clic sobre moda.1 y selecciono el rango de columnas donde me va a buscar el valor, es decir, la matriz. Cierro paréntesis, que me va a mostrar aquel valor que más se repite dentro de mi rango de matrices. Entonces dice que el que más se repite es 4.8. Luego dice promedio de todas las notas, igual función promedio, y selecciono todo el valor desde inglés hasta portugués. Cierro paréntesis y le doy un enter. Luego me dice cuántas notas hay en total. Para contabilizar las notas utilizo una función que se llama contar. Acá la tenemos, contar, y selecciono todo el rango de notas desde inglés hasta portugués. Cierro paréntesis y dice que tengo 40 notas. Luego voy a calcular aquellas que sean mayores que 4.1. Para ello voy a utilizar una función que se llama contar.si, ya que me está diciendo que cuente, pero aquellas que sean mayores a 4.1. Selecciono el rango, porque eso es lo que me pide esta función. Me pide dos parámetros, el rango y el criterio. Ya colocamos el rango y ahora colocamos el criterio. Recordemos que el criterio se coloca entre comillas dobles y coloco las que sean mayores a 4.1. Cierro comillas dobles, cierro paréntesis y presiono la tecla enter. Voy a calcular ahora aquellas notas que sean menores a 2.5. Utilizo la misma función que se llama contar.si. Selecciono, recordemos que me piden dos criterios, rango y criterio. Entonces selecciono mi rango en los dos parámetros y mi criterio va a ser punto y coma aquellos que sean menores a 2.5. Cierro comillas dobles, cierro paréntesis y dice que son 10. Luego aplicamos formato, tipo de fuente, etcétera. Vamos a guardar el libro con el nombre funciones 1 y lo mandamos al enlace de tarea 1. Hasta aquí hemos realizado la primera guía práctica. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo video.